Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos permite ahora continuar con nuestros estudios bíblicos a través de este medio de comunicación. Hemos estado suspendidos por algunos viernes, pero creo que es necesario, a pesar de todas las circunstancias que estamos atravesando, continuar con nuestras actividades, confiando en Dios por lo que estamos pasando, por las circunstancias que está pasando el mundo, orando por nosotros, por otros, por los gobiernos, y orando para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para reconocer los tiempos en los cuales vivimos. Le damos gracias al Señor por este tiempo de libertad, de poder todavía compartir la palabra. Sabemos que muchos en el mundo y sobre todo en esta nación, en California, estamos siendo advertidos por esta pandemia que ha subido a una manera inusual. Se habla más de 101,000 infectados en Estados Unidos, alrededor de unos 50,000, 60,000 en Nueva York y New Jersey, y después el resto de la nación. Entonces, sigamos orando, confiando en el Señor, esperando en su soberana voluntad, sabiendo que Él tiene cuidado de sus hijos y sabiendo que Él ha determinado un tiempo de preparación para su iglesia, y este tiempo es un tiempo en el cual deberíamos nosotros seguir insistentemente confiando en el Señor, esperando en Él. No es tiempo para comenzar a argumentaciones ni autojustificaciones. La Biblia dice que si se humillase mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está provocando en el mundo que se vuelvan a Él, a buscar no religiones que nos den una falsa esperanza, sino buscando aquel que es el Señor, el Rey, el Creador, el Dios soberano y absoluto, y que ha sido mostrado en carne. Su nombre es Jesucristo. Pongamos entonces en perspectiva nuestra enseñanza del día de hoy de la escuela bíblica en el estudio 24. Dios elimina toda influencia de maldad. Y para ello quiero leerles la parte de lo que se habla en el pensamiento central de este estudio. Se habla que de una rosa sale una espina y de una espina sale una rosa. Se cumple cuando de un buen padre sale un mal hijo y de un mal hijo sale un buen hijo. El texto áureo de esta mañana, de esta tarde, de esta noche es: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Nosotros sabemos que Israel estaba dividido. Los reyes del norte y los reyes del sur, los reyes de Israel, los reyes de Judá.
En el norte habían 10 tribus, en el sur habían 2 tribus. Y había conflictos entre los mismos reyes. Obviamente que todos los reyes del norte se habían apartado del Señor. Habían llegado al extremo de la idolatría y habían dejado los caminos de Jehová. En el reinado del sur hay un grado mayor de aprobación de parte de Dios. Y la historia que vamos a tratar es de un rey malo como es el rey Acaz, quien a pesar de que su padre, Jotam, fue un buen rey, él fue un hombre que hizo lo incorrecto y lo no agradable delante del Señor. En el capítulo 28 de 2 de Corintios, voy a leer estos versículos que son importantes para empezar el estudio bíblico de esta noche. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a los hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová Dios, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Pecah, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La historia empieza hablando de este rey Acaz, que hizo lo malo delante del Señor. La primera pauta que voy a tratar es cómo Dios observa con paciencia extrema, diría yo, el comportamiento de todos sus hijos, pueblos, líderes, reyes, sacerdotes, etcétera, etcétera. El primer punto que vamos a tratar en este corto estudio es: el pecado produce efectos devastadores. Acaz había entregado prácticamente su reinado a un liberalismo de idolatría total. Se había olvidado del Dios de Israel, y aunque era un Dios de Israel de las tribus del norte, había hecho cosas que no agradaban al Señor. Dios le da al ser humano la capacidad para decidir los designios de su vida. Dios le da la capacidad de tomar una decisión cuando Dios les muestra el camino del bien y el camino del mal. Ese libre albedrío que Dios da, Dios lo respeta. Pero las consecuencias de optar por un camino bueno o un camino malo, Dios la deja a disposición de aquella en el cual esa persona va a tomar la decisión. Acaz recibió un buen ejemplo de su padre. Sin embargo, dice la Escritura que este hombre se entregó de una manera total a la idolatría, porque en el versículo 3, por ejemplo, dice: quemó incienso del valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Él estuvo dispuesto a sacrificar a sus hijos por fuego. Un rey que Dios había permitido que esté allí para llevar al pueblo de Israel a la adoración al Dios verdadero.
Acaz lo que hizo es, llegó a un extremo de idolatría y de desobediencia que puso a sus hijos en un sacrificio idólatra que Dios abominaba. Nosotros como hijos de Dios podemos seguir leyendo algunos versículos más adelante donde dice, asimismo, sacrificó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dios miró con extrema paciencia, pero también con mucha firmeza, el comportamiento de este rey Acaz, que se había entregado a una total y absoluta idolatría. Había llegado a adorar a los Baales, a dioses ajenos, a dioses paganos, hizo sacrificios de entregar a su propio hijo, y Dios, observando la actitud de este hombre, y mucho pueblo quizás lo seguía, Dios determina que lo va a entregar a castigo. Este es el resultado de la desobediencia, del pecado que había estado ejerciendo este rey y llevando tras sí también al pueblo a ese pecado. Este rey, dice la Biblia, que Jehová lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y lo tomaron gran número de prisioneros. Gran número de prisioneros. Este es el efecto devastador del pecado de este rey. La muerte, la devastación, el caer en cautiverio, en ser derrotados, son productos devastadores del pecado, de no seguir al verdadero Dios de Israel, ni seguir sus preceptos ni sus mandamientos. Este rey, obviamente, que había desviado la dirección de la adoración suprema a Jehová para llevarlos a dioses paganos y ajenos, llevarlos en pocas palabras en idolatría, a idolatrar a otros dioses. La idolatría tiene dos conceptos. La primera es estas imágenes a dioses ajenos que aparentemente el pueblo, el hombre, el ser humano le da una atribución que es un dios, y que es un Dios que lo va a ayudar, lo va a sustentar, y después él va a hacer sacrificios, va a quemar incienso, lo va a venerar, lo va a adorar como si fuera el Dios verdadero. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey. Y Dios, al ver que este hombre había llevado al pueblo a la idolatría, decide tomar castigo, porque estaba yendo a templos paganos, estaba yendo a lugares que no debería estar, y llevó sobre esa idolatría también a mucho pueblo. Hay un segundo factor de la idolatría, y quizás tiene que ver con nosotros, la idolatría que guarda nuestro corazón. Cuando Dios le dio las tablas a Moisés, el primer mandamiento para todo ser humano, no es para Moisés, no es para Israel, es para todo el mundo. Amarás a tu Dios, al que se le reveló a Moisés, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este primer mandamiento es la que Acaz había quebrado. Y todo lo que no sucede, que Dios es primero en nuestras vidas, es idolatría. Porque si Dios es segundo, tercero, cuarto y quinto, lo primero es lo primero, entonces es lo más importante para ti. Y como es lo más importante para ti, ese es tu Dios. Si fuera tu casa lo más importante, tu casa es tu Dios. Si fuera tu carro lo más importante, tu carro es tu Dios.
Si fuera inclusive tu familia lo más importante, tu familia es tu Dios. Si fuera tu trabajo lo más importante para ti, tu trabajo es tu Dios. Si fuera tu apariencia, ya se pasa de lo que es la idolatría a la egolatría. Tú mismo te veneras sin darte cuenta. Si es tu fortuna, tus empresas, tu casa, eso es tu Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y esta enseñanza nos debe hacer meditar que Dios quiere que nosotros recapacitemos que si Él no es primero en nuestras vidas, eso es pecado. Y los pecados van a acarrear consecuencias. Por lo tanto, en este primer punto de la enseñanza de esta noche, es recapacitar, meditar, de que así como a este rey Acaz, que dejó de lado a Dios, nosotros tenemos que meditar que Dios es primero en nosotros. Y lo segundo, por eso el Señor en los evangelios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán puestas por añadidura. ¿Es importante la familia? Por supuesto. ¿Es importante el hogar? Por supuesto. ¿Es importante darle gracias a Dios por un trabajo? Por supuesto. ¿Es importante darle gracias a Dios por las bendiciones que ha producido para nuestras vidas, como tener un pequeño hogar, una pequeña casa, un pequeño negocio, un carrito en buenas condiciones, una familia que compartir? Claro que sí, es parte de las bendiciones del Altísimo, pero que nosotros adoremos al Dios de la bendición y no la bendición de Dios. Este rey fue desviado. No se puso en ningún momento a meditar ni a recapacitar. Es más, les dice que ni siquiera escuchó el consejo de los ancianos de Israel. Era un hombre que tomaba las decisiones fuera de orden, llevando al pueblo a idolatría y todavía llevándose todavía a un centenar y miles de gente a que sigan los mismos designios de él. Por eso es que quizás en el proverbio dice bien claramente: júntate con los sabios para que seas más sabio y apártate de los necios para que no te alcance su necedad. Es bueno, amados oyentes, meditar y saber que el pecado, el no servir a Dios, el no tener primero a Dios, el no buscar a Dios, el no tener esa relación íntima con Dios, el no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, puede producir, sin darnos cuenta, efectos devastadores. En todo caso, así como este rey Acaz idolatraba a otros dioses que Dios había prohibido, el simple hecho que Dios diga, primero hay que amarlo y adorarlo a Él, no con nuestros labios, sino también con nuestras acciones, va a determinar si Dios es primero, y si no es primero, entonces eso es pecado. Los cristianos debemos considerar que la vida de éxito de otros hermanos nos debe producir a nosotros gozo, alegría, pero también tenemos que tener bien clara nuestra línea de pensamiento. Dios es el que bendice. Y mucha gente a veces piensa que merecen ser bendecidos. El hombre no merece nada. Lo que sin algo ha de merecer el hombre es un infierno eterno. Porque el hombre siempre tiene la tendencia al pecado. Es más, el mundo está bajo pecado. Dice la palabra de Dios que todo el mundo está en pecado, porque por un hombre entró el pecado, por nuestros padres Adán y Eva, y de ahí se trasladó a todos los hombres. Después viene la muerte y después el juicio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Pablo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la idolatría que tendríamos nosotros, en la cual hoy tenemos que reflexionar? A veces también es la idolatría nuestro propio ego, nuestro propio yo.
nuestros propios pensamientos, nuestra propia terquedad quizás, nuestro propio orgullo. O hay veces es nuestra idolatría, nuestro propio pasado. Como cristianos que hemos pasado ya de muerte a vida, de tinieblas a luz, nosotros debemos reconocer que si en algo hemos vivido en el mundo y de allí el Señor nos sacó, es para darle a conocer al mundo que hay un Dios que salva, perdona, rescata, levanta, restaura, bendice, santifica, y que vamos a testificar de ese Dios grande y maravilloso, y que lo que hemos pasado solamente ya es historia que nos van a servir solamente para decir que yo vivía en un mundo malo, pero ahora vivo en Cristo. Pero hay mucha gente que idolatra su pasado. Hay mucha gente sin darse cuenta que idolatra lo que ellos sufrieron antes, lo que le hicieron, lo que pasó en su infancia, lo que atravesaron quizás en su niñez o en su adolescencia. Y eso ha quedado germinado en su ser. Pero déjame decirte, cuando viene Cristo, Cristo comienza a ser el primero en nuestros corazones. Él dice que empieza una obra que Él mismo la va a terminar. Dice la Escritura que viene un renuevo, una nueva creación. De tal manera que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que en Cristo está la esperanza. Es que en Cristo está el cambio. Es que entregarnos a Él es el que va a producir en nosotros, por medio de su Espíritu, un renuevo de tal manera que nuestro pasado va a ser eso, pasado. Pero muchos viven el presente cargando su pasado en el presente. Por eso es que no ven un futuro promisorio. Y por eso es que viven estancados en su vida espiritual sobre todo. La idolatría es terrible. A veces se puede idolatrar aún al mundo, las plantas. La gente idolatra las estrellas, la gente idolatra la luna, el sol, animales, dioses formados por el pensamiento humano, hombres que, semejante a nosotros, desde Adán y Eva, han sido levantados por la misma ignorancia de la gente para adorarlos. Solamente hay uno que es Dios y uno que debe ser adorado. Es el Dios que ha manifestado su amor eterno y que se ha hecho carne para venir a habitar y vivir con nosotros y darnos esperanza de vida eterna. Es Jesucristo la acción. En estos tiempos que estamos atravesando, todo el mundo está pensando, hablando y predicando sobre la pandemia y los versículos de profecía y todo lo demás. Y eso es interesante. A nosotros no nos debe sorprender, ya sabemos la Escritura. Más bien dice que el hombre espiritual, dice Eclesiastés, discierne los tiempos en los cuales vives. Por lo tanto, nosotros no nos puede agarrar de sorpresa estos eventos que vemos. La globalización, las leyes mundiales, la liberación de doctrinas equivocadas, la falta de amor, la falta de fe, los problemas y conflictos, las guerras, hambre, peste, desnudez. No nos debe sorprender, porque ya está profetizado. Lo que sí debe animarnos es que Cristo viene pronto. ¿Qué pasaría si cancelan este medio que estoy hablando? De los sistemas de media o de internet. Y se cancelaría el YouTube, el Twitter, Instagram. Y no hay comunicación con nadie en el mundo. Estaríamos en nuestros hogares quizás aislados. Y quizás comenzarían a monitorear un poco las redes, los teléfonos. Y a filtrar y solamente a liberar cosas que le podrían solamente beneficiar a un nuevo sistema de gobierno. Pero nuestra mente está en el Señor. Nuestra esperanza está en Él. Y que nosotros en estos tiempos, más aún todavía, que está cerca su venida, nos seguimos santificando y reconociendo que renunciamos a toda idolatría. Si hay algo en nuestros corazones que Dios todavía quiere trabajar,
y que Él nos muestra que hay que renunciar para comenzar a servir a Dios como un solo Dios, porque Él es nuestra esperanza, es al único al que adoramos, al que amamos, al que reconocemos conforme al primer principio y regla en el reino de Dios: amar a Dios con todo tu corazón. Este rey no fue uno de los que amaba a Dios. Trajo pecado en el pueblo de Dios. Y las consecuencias fueron estas. Miren lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 28. Dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Acaz comenzó a ver una ayuda, pero humana, a otros reyes, de tal manera que dice que el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. En lugar de ponerse a cuenta con Dios, lo que fue, comenzó a buscar alianzas, a buscar apoyo de otros reyes, enemigos inclusive. Y se desesperó. Hay un versículo en el Proverbio que dice que las decisiones apresuradas al final no son de bendición. Este rey definitivamente hizo esto, porque esa desesperación, mira a dónde lo llevó. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Se ofreció esos sacrificios a los dioses de Damasco que la habían derrotado. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueran estos su ruina y la de todo Israel. En lugar de buscar la ayuda, la alianza, el arrepentimiento, de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, este comenzó a hacer sacrificios a esos dioses y a esos ídolos de los que lo habían derrotado. ¿En qué cabeza cabe? Como dice el Señor en los evangelios, que no debemos ser como el perro volviendo a su vómito, ni la cerda a revolcarse en el lodo. Este rey se revolcó con la idolatría de otros reyes. Además de esto, dice, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. Toma atención a esto. Y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Mire, quebró los utensilios de la casa de Dios y las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares. Hermanos, cuando Dios nos da bendiciones, muchas veces sin darnos cuenta nosotros levantamos nuestro propio altar. Lo merezco, me esforcé, lo necesitaba, estoy ya bien con Dios, estoy a cuenta con Dios, soy inteligente, soy capaz, todo lo puedo. Y nos atribuimos méritos que no tenemos, que nuestra propia carne nos alimenta. En el hombre no hay mérito para agradar a Dios. Y a veces debemos tener cuidado de no creernos superiores a otros, mayores a otros, o que necesitamos, que merecemos lo que tenemos. El hombre no merece nada. La bendita gracia y misericordia de Dios es la que ha provisto para cada una de nuestras necesidades, partiendo de las espirituales, después las almáticas, después las físicas, después las financieras. Ese es el orden divino. Jesús dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Pablo estaba recogiendo ofrendas para llevar a la iglesia más humilde y oradora, Macedonia.
Es más, ellos aportaban para dar a los hermanos de Jerusalén. El tener riquezas no es una aprobación divina, ¿sabía usted? La doctrina de la prosperidad ha enseñado eso. Pero eso es una de las doctrinas más nefastas, terribles, que está destruyendo la iglesia. Porque crea en el hombre una autosuficiencia que lo merece y es capaz y lo puede, y después le pone el título, oh, que Dios. Mire, la mayor riqueza espiritual que el hombre puede tener según el proverbio es sabiduría. Porque dice el mismo libro de proverbio que la sabiduría es mejor que el oro y la plata. Si yo tengo paz, yo tengo amor, yo tengo esa relación íntima con Dios, dice la Escritura, teniendo abrigo y comida estamos contentos. Por lo tanto, meditemos en esto. Este rey se hizo dioses en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios. Los demás hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá. Y Dios acabó con la vida de este hombre. Porque dice la Escritura, y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero algo interesante, no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Falta de aprobación. Un hombre que fue perverso en su reinado, llevando al pueblo a la idolatría, haciéndose imágenes, buscando hacer pactos o sacrificios a los dioses que Dios mismo había advertido que no se debe servir. Y así acabó la vida de este hombre de una manera nefasta, de una manera terrible, porque este hombre comenzó a confiar en otros reyes enemigos. Y la Escritura, si usted ve en Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Este rey puso su confianza en el hombre. Este rey puso su confianza en otros reyes. Este rey puso su confianza en otros dioses. Nosotros debemos tener nuestra fe y nuestra confianza solamente en el que es el autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Pero de un hijo perverso como Acaz, y llamada una espina, puede salir una rosa. Me refiero a que viene su hijo a cubrir el puesto del reinado, y vemos que su hijo comienza a restaurar lo que su padre había destruido. El segundo punto de este estudio es: el sometimiento a Dios conduce a la restauración. En Segunda de Crónicas, en el mismo libro, en el capítulo 29, voy a leer estos 10 versículos que son importantes, amados hermanos, que usted siga con su Biblia al costado. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. En el 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Se le llamaba padre a David, al rey David era una forma en que se honraba el linaje de David. En el primer año de su reinado, en el mes primero, una de las cosas que hizo Ezequiel, y usted ha escuchado mucho de este rey, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Trajo una reforma, trajo un avivamiento, comenzó a hacer lo que debía hacer todo rey: abrir las puertas de la casa de Jehová para que el pueblo pueda adorar, hacer sacrificios, honrar a Jehová y comenzar a trabajar en la exaltación del único Dios, Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. E hizo venir a los sacerdotes
y los levitas y los reunió en la plaza oriental. Mire el trabajo tan distinto que el de su padre. Este rey Ezequías, repara las puertas, trae una reforma al pueblo de Israel, trae a los levitas y los sacerdotes y comienza a hacer lo que debería hacer en ser, llevar al pueblo a un culto, como dice Pablo en Romanos, un culto racional, perfecto, santo, agradable a Dios. Y dice aquí, y les dijo, con una autoridad, le dice, oídme, es decir, escúchenme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Reparó el servicio levítico y sacerdotal. Reparó el templo físicamente, lo adornó. Y también, no tan solo la parte física, sino también las cosas inmundas que había metido acá al templo. Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado cuando la gente viene a la casa del Señor también. Porque no sabemos quiénes vienen. Y tenemos que estar persuadidos en doctrina, en oración, en discernimiento de espíritu. Porque pueden venir agentes, demonios, o lobos vestidos de oveja. O puede venir gente realmente diciendo que son cristianos o cristianas. Y lo que tú no sabes es que no han nacido de nuevo y por lo tanto no han tenido esa relación íntima con Dios y por lo tanto no son nueva criatura y por lo tanto no son parte del reino. Y esta gente puede venir más adelante a perturbar la obra de Dios. Este rey le dice a los levitas que deberían santificarse, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo abandonaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Hermanos, cuando la gente le da la espalda a Dios, las consecuencias son terribles. Juan, en los primeros versículos, en uno de los libros que él escribe, me parece que es Primera de Juan, dice que aquel que no comparte esta doctrina, ni lo saludéis, ni lo recibáis en casa. No lo digo yo, lo dice Juan. Juan también habla de que después de que estas personas no se arrepienten, dice que hay que tratarlo como un mundano, como un republicano. La iglesia de Cristo debemos mantener firme de que en la casa de Dios debe estar la familia que ha sido comprada y redimida con la sangre del Cordero. Obviamente que va a venir gente y hay que predicarle de Cristo. Y hay que hablarle del amor de Dios y el perdón de Dios, la santificación de Dios, los principios para una vida cristiana. Y nosotros debemos entender que todo este proceso es un trabajo que realmente la iglesia, como sacerdotes y levitas dentro de la casa de Dios, en la iglesia, debemos procurar trabajar en la unidad para que cuando venga alguien, nosotros podamos saber si ese es de los nuestros o no es de los nuestros. Es de lo que el Señor ha agregado. Porque muchas veces puede venir a agregarse. Pero tenemos que saber por sus frutos, si también por su conducta, la forma en que habla, que piensa, y si está unida en la doctrina, se sujetan a los pastores, al liderazgo de la iglesia, a los ancianos, a los líderes. Entonces esas personas son normalmente cambiadas por el poder de Dios. Han sido cambiadas por el poder de Dios. Y ahora quieren ser parte de la familia de Dios, donde todos, como una sola familia, rendimos culto, adoración a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Este hombre restaura el sacrificio, el sacerdocio levítico, el templo. Nosotros a veces nos ocupamos por lo espiritual y obviamente que es lo primero, pero también la casa de Dios se sustenta también cuando somos fieles en lo que Dios ha llamado a que seamos fieles.
en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en el tiempo que queremos darle a la obra de Dios, el trabajo dedicado, abnegado, sacrificial, si usted quiere decirlo, para servirle a Dios. Si el servicio empieza a las 7 de la noche, estamos 6:30. Si el servicio empieza a las 7:30, estamos a las 7. Nuestro corazón debe estar permanentemente reformado, trabajado por el Espíritu, para que nuestro anhelo siempre sea estar en la casa de Dios, para servirle culto de honra y ser un instrumento en la mano de Dios, para que cuando nosotros estemos en el culto, todos como hormigas, servidores, hermanos, ancianos, mujeres, líderes, músicos, estaremos alabando y sirviendo al pueblo para que la gloria de Dios descienda en la casa de Él. Dice que Ezequías, dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios. Miren lo que le está diciendo, todo lo que había hecho Acaz, su padre. Por tanto, dice, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y las consecuencias son estas. Y aquí nuestros padres han caído a espada. Nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, dice Ezequías, el Dios de Israel, para apartar de vosotros el ardor de su ira. Ezequiel era el instrumento que Dios estaba usando para traer al pueblo a los caminos de restauración de Israel para adorar a Jehová. Y él se da cuenta de lo que había hecho su padre. Había apagado las lámparas, ya no había sacrificios, ya no había sacerdotes, no había levitas, se había hecho imágenes. Ahora él está diciendo, eso no es así. Ahora voy a clamar a Dios, voy a restaurar el templo, voy a restaurar el sacerdocio levítico, vamos a limpiar el templo, vamos a poner la mano en el arado y nos damos cuenta que ahora voy a pedir, Dios, dice, he determinado la convicción plena de Ezequías de depender no de los dioses, no del pueblo ni siquiera de los líderes ni de los levitas, sino depender de Dios. Y dijo, haré pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y después le dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¡Qué lindo! Y ese es el propósito en la iglesia, que nosotros, hermanos, estemos juntos trabajando, restaurando el templo físicamente. También los sacerdocios, es decir, los privilegios, los ministerios, todos juntos como un solo cuerpo, una sola alma, una sola familia, un solo ministerio, una sola labor para exaltar el nombre del Señor. Aquí Ezequías dice, bueno, todo esto vamos a hacerlo y he determinado realmente orarle a Dios para que aparte su ira. Y cuando un pueblo se humilla, y cuando un líder se humilla, y cuando el pueblo, las familias, los sacerdotes, los padres de familia, las esposas, los hijos, nos humillamos delante de Dios, la ira de Dios es calmada. Porque a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Pero al altanero, al que se autojustifica, al que da razones de autojustificación, el que mira la paja en el ojo ajeno, el que cuestiona, el que antagoniza, el que comienza a prevaricar, Dios lo mira de lejos. Y Ezequías determinó seguir sirviendo a Dios. Si usted analiza estos versículos, se va a dar cuenta que Ezequías pone su mirada en Dios. Y dice, hijos míos, no os engañéis. Ahora, Dios os ha escogido y te ha escogido a ti para que seáis ministros de Jehová, ministros del Evangelio.
ministros de predicar la buena nueva de salvación en este mundo, decirle a la gente, Cristo es el Salvador, el Señor, el que murió hace 2000 años por nuestros pecados, para pregonar las buenas nuevas, para que vengan tiempos de refrigerio a esas familias que necesitan de un Cristo Salvador y sanador, que antes que pase alguna pandemia que pueda afectar sus vidas de una manera profunda, puedan encontrar a aquel que es el autor de la vida, el que da vida eterna, el que puede guardarnos, y aun cuando no nos guarde, sabemos que nuestra alma ha sido asegurada para una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Tú eres ministro de Dios. Por lo tanto, debes buscar de Dios siguiendo como los ministros a Ezequías, todos siguiendo bajo una misma visión, bajo un mismo precepto, bajo una misma fe y una misma doctrina. Yo conversaba con algunos días con alguien, cuando la gente ya ha entrado en una total desobediencia doctrinal, entran en caminos de apostasía. Ya no pueden discernir, dice Pablo Romanos, que se les da un espíritu de estupor, de mentira, para que no crean la verdad. Bendito sea el Señor que todavía podemos pensar que Él nos quiere usar. Si nos ponemos a cuenta con Dios, si nos unimos en el Espíritu, si amamos entre la hermandad, si nos amamos los unos con los otros, nos perdonamos los unos con los otros, tenemos paciencia los unos con los otros y nos unimos buscando la voz de Dios juntos, entonces la voz del enemigo, la voz de los toros de Bazán, la voz de la gente que quiere destruir la iglesia, no podrá hacerlo porque la iglesia será y es indestructible, porque ni las puertas del infierno prevalecen contra ella. Hace un tiempo le decía a alguien, hay 4 voces que vamos a escuchar en nuestra vida. La voz de la gente que te dice no puedes, no sabes, eres un inútil, eres un fracasado. La voz del diablo, quítate la vida, drógate, actúa por tu rencor, por tu odio, tu venganza, tu maldad. La voz del diablo. Después tu propia voz. Junto a esas 2 voces de la gente y de la del diablo, la gente comienza a tener conclusiones. Sí, pues yo soy inútil, no sé, no puedo, yo no sé para qué, yo me siento menos, no sé cómo hacer, nunca voy a subir, nunca voy a arribar, nunca voy a avanzar. Pero hay una 4ª voz que es la más importante, de la que Ezequías está hablando. Es la voz de Dios. Y cuando Él le dice, hijos míos, no os engañéis, lo que está diciendo, olvídense de ese mundo, olvídense de esa gente, olvídense de esa doctrina equivocada, olvídense de la idolatría, recapacita, medita y comencemos a trabajar juntos para la gloria de aquel que está en el trono y que pronto ha de venir a la tierra, su nombre Jesucristo. Y seamos ministros y quememos incienso, es decir, que seamos nuestra vida olor grata y fragante delante del Señor. Ezequías trajo una tremenda liberación, una restauración tremenda. Él no decidió seguir los ejemplos de su padre, sino él quiso seguir el ejemplo de lo que era una dirección dada por el mismo Señor. Le doy gracias al Señor, porque a través de esta enseñanza, Ezequías en el capítulo 29, como lo hemos leído, rompe los esquemas de idolatría que había traído su padre. Y el tercer punto, de la cual quiero terminar, los triunfos externos e internos se obtienen en oración. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, el versículo 1, mire lo que dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlo. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Miren la dirección de un líder y miren los que le siguen. No estaban cuestionando a Ezequías.
No estaban diciendo, no, yo pienso esto, vamos a hacer una junta, vamos a ver, vamos a hacer una votación. No. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes. En el 5 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequiel todos los muros caídos. En el versículo 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más de nosotros que con él. Y eso es lo que Pablo dice, mayores son de los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dentro de nosotros está el poder y la unción del Espíritu de Dios. Su Ruach HaKadosh, como se dice, el Espíritu de Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y no he de temer lo que me ha de ser el hombre, dice David. Ezequiel puso su confianza en el Señor. Y él mismo dice, con Él, es decir, con Dios, Jehová está de nuestro lado para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Jehová, rey de Judá. Nuestra confianza está en nuestro Señor. Yo os animo a seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Los animo a que busquemos la gloria de Dios, buscando que sea manifiesta cuando aún estamos en alguna necesidad o adversidad. Busquemos su presencia, su gloria, su confianza, su fe, su esperanza, su amor, su paciencia, su restauración, el deseo ardiente y la pasión para servirlo. Son triunfos que estaban en el corazón de este rey, pero también se veía forjado al motivar al pueblo para que sea el triunfo de ellos también, un triunfo externo, un triunfo interno en Ezequías y externo al ver que otros también eran partícipes de estas grandes bendiciones por haber restaurado y reformado al reino que había sido afectado por su padre. Dice la Escritura en el 19 y 23, y con esto cerramos, que hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de la mano de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Los que seguían a Ezequías, los que seguían al pueblo de Israel, fueron muertos. Porque Dios va a respaldar a aquel que está haciendo lo que Él quiere que se haga. Toda arma forjada contra los ungidos del Señor no prosperará, dice la Escritura. Tarde que temprano les alcanzará la espada de Jehová. La Escritura enseña claramente que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un tiempo de reflexión en este estudio de que muchos éxitos o triunfos nos esperan si buscamos internamente un triunfo interno que es nuestra restauración en la relación íntima con Dios. Ezequías llevó al pueblo a grandes victorias, porque empezó con la restauración del templo, del sistema levítico, del sistema sacerdotal, explicándole al pueblo lo que su padre había hecho y dependiendo de la dirección de Dios. Y por ello, Ezequías fue usado como un instrumento en la mano de Dios para traer triunfo al pueblo de Dios y darle la victoria que necesitaba. Triunfos que no debemos ignorar. En el 23 dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. La gente agradecida traía sus ofrendas a la casa de Dios. La gente agradecida por los triunfos que Dios les había dado, no que ellos habían logrado, sino Dios se las había dado.
venían agradecidos a darle a Dios lo que era de Dios y comenzar a honrar a aquel que les había dado un tiempo de misericordia, un tiempo de restauración, un tiempo de meditación para renunciar a dioses ajenos y regresar a los caminos de reforma y de restauración, como es el servicio de adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Como conclusión, vemos entonces de un hijo malo como Acaz pudo salir un hijo bueno, Ezequías. Y que sea de ejemplo para nosotros. Que este estudio sea de meditación, sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado. Si tenemos a Dios de nuestro lado y no confiamos en mano de hombre, Dios nos va a dar la victoria. Aunque se levantó Siria, Dios derrotó a los sirios. No fue el pueblo de Israel, porque dice Crónicas que la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder. La potencia de la diestra de Dios está sobre aquellos que hacen su voluntad. Si el ejército que tuvo Ezequías tuvo la victoria, el éxito es para ellos, pero la gloria era para el Señor. Dios les bendiga en esta clase que hemos compartido. Dios elimina toda influencia de maldad, como lo hizo en Israel, también lo va a hacer en su casa, porque muchos se han apartado de la verdadera razón de su existencia en una relación íntima con Dios. El cambio transformador de Dios se ve reflejado a través de nuestra vida. Ezequías restauró, reformó, reintegró el servicio levítico sacerdotal, dependió de Dios, se santificó a los levitas, llegaron a las fuentes, que era el Señor, el Dios de Israel, clamaron a Él y Dios les dio la victoria. Limpiémonos, como dice Apocalipsis, el que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, siga ensuciándose. Pero una reflexión final. El Señor viene pronto. Dios les bendiga. Que la gracia de Cristo les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. En estos tiempos. Shalom. Amén.